Now, if you want to have a dialogue where everybody's on the same page and the same level, Ahora, claro, si una persona quiere tener un diálogo donde todos se encuentran en la misma plataforma y al mismo nivel, then those truths must be sacrificed. todas esas verdades bíblicas tienen que ser So sacrificadas. let's work together and find a new truth. Así que obramos todos juntos y encontremos una nueva verdad. How far will these people go? ¿Hasta qué punto van a llegar estas personas? Another theologian by the name of Geering Ahora, otro teólogo que se llama Geering wrote this work in Christianity without God. Escribió esta obra que se titula Cristianismo sin Dios. Christianity without God? Cristianismo sin Dios. How can theologians, suppose Christian theologians, talk about Christianity without God? Ahora, ¿cómo pueden teólogos cristianos hablar de un cristianismo sin Dios? In his work, there he says there's no place for the traditional figure of Christ as the divine Savior. Y en su obra él dice que no hay lugar para Cristo, para la figura de Cristo tradicional como el Salvador divino. Oh, we can keep the Jesus, the storyteller, we can use the parables. Así que sí, está bien, podemos conservar lo que es Jesús, el que contaba las historias, las parábolas, But he was just a human being, he wasn't something special. pero era simplemente un ser humano, no era nadie especial. And so we need one that can give, appropriate answers to the problems of life. Pero nosotros necesitamos un Jesús que nos puede dar respuestas apropiadas a los problemas de la vida. But this divine Jesus, let's get rid of him. Pero ese Jesús divino, mejor dejémoslo a un lado. So he says Christianity without God has actually been in our midst for quite some time. Así que dice él, el cristianismo sin Dios ya está en nuestros medios desde tiempo. And as the early church saw the blind see and the lame walk, Y así como la iglesia temprana vio que a los ciegos veían y a los que no podían caminar, los paralíticos caminaban, so we see different things in our time. así que nosotros en nuestros tiempos vemos cosas diferentes, dice el autor. We see increased personal freedom to think and to speak. Vemos a libertad personal que aumenta para pensar y hablar, Slaves are being set free. a que los esclavos vienen liberados, Patriarchy is crumbling. que el sistema patriarcal está siendo destruido Homosexuality can come out of the closet. y a que los homosexuales se pueden declarar a sí mismos. All these wonderful things that the Bible condemns, that's what's happening. That's a new religion. A todas estas cosas maravillosas que la Biblia condena claramente, todo eso está ocurriendo, es una nueva religión. This all comes from Christianity without God, pages 145, etc. Ese viene de este libro, Cristianismo sin Dios. Incredible. Increíble. Funk, Ahora, Funk, este teólogo, he writes about the canon. habla sobre lo que es el canon bíblico, los libros de la Biblia. And he says this New Testament, poof, that's uneven. Dice, este Nuevo Testamento, pues no está bien así como está. It should be contracted and expanded Tendría que ser contraído y tendría que ser expandido al mismo tiempo, to make way for the new concepts. para, digamos, dar lugar a los nuevos conceptos. It should be a collection of scriptures without a fixed text. Tendría que ser una colección de escrituras sin un texto fijo, So I can change the Bible just like I want. así que yo puedo cambiar la Biblia así como me da la gana. What then becomes my standard? Ahora, ¿cuál es que se va a convertir en mi estandarte? What becomes my standard is what goes on in the head of these theologians. Así que mi estandarte va a ser lo que se ocurre en la cabeza de esos teólogos. All I can say is, God help us if that becomes our standard. Yo puedo solamente decir que Dios nos ayude si ese va a ser mi estandarte. So Jesus must be demoted. Así que a Jesús se lo tiene que rebajar. And if I want to bring Buddhism into the fold, Así que si yo quiero llevar al budismo para que se compare con el cristianismo, or Islam into the fold, o el islam también en al mismo nivel, so that we can have meaningful dialogue in a new world religion, para que podamos tener un diálogo inteligente en esta religión nueva mundial. well then Jesus cannot be higher than Buddha or Muhammad. Así que Jesús no puede ser más elevado de Buda o de Mahomet. And so we have all these amazing books about the original Jesus, how he really was trained in Buddhism. Así que tenemos todos estos libros maravillosos, que se llama el Jesús original, que habla de cómo Jesús fue entrenado en el budismo. And they ask the question, did Buddhism influence early Christianity? Y hacen la pregunta, ¿es que el budismo influenció el cristianismo temprano?
And then they go ahead and say, well, that's actually what happened. You know, he received his training up there somewhere in Tibet, maybe. Y así que la teoría del libro es exactamente esa, sí, es exactamente lo que ocurrió y a lo mejor tuvo su entrenamiento a lo mejor en Tibet. The essential differences between Buddhism and Christianity are so prevalent. Así que las esenciales diferencias entre el cristianismo y el budismo son tan marcadas. In the one, it is an emptying of self until there's nothing and you reach nirvana and you become one with God. En el budismo es un despojarse, un desvaciarse de sí mismo hasta que uno alcanza nirvana, ha alcanzado a Dios. And in the other one, there's no emptying but a filling with the knowledge of God. En el otro no es un vaciarse a sí mismo, pero un rellenarse del conocimiento de Dios. And we acknowledge God as our Father. Y reconocemos a Dios como nuestro Padre. In Buddhism, it's a salvation by works issue. En el budismo es un asunto de salvación por obras. In Christianity, it's a salvation by grace issue. Y en el cristianismo es una salvación por gracia. If we just take the parable of the lost son, Si consideran simplemente la parábola del hijo, in Buddhism, en el budismo, the lost son returns home. ahora en el budismo, la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo regresa a la casa, The father recognizes him, but the son does not. el padre lo reconoce, pero el hijo no lo reconoce. And so the father sends him off to work. Así que el padre lo envía a trabajar. And when he has done a good job, Y solo cuando ha hecho un buen trabajo, the father goes to him and says, I'm your father. el padre va hacia él y le dice, yo soy tu padre. Salvation by works. Es salvación por obras. In Christianity, while he was still a long way off, En el cristianismo es cuando el hijo se encontraba aún muy distante de la casa. the father ran towards him and embraced him, El padre corrió hacia él y lo abrazó. put a ring on his finger Y and a puso- robe around him, Un anillo en su mano y le puso un manto. and rejoice. Y tuvo tanto gozo. Salvation by grace. Salvación por gracia. Isn't that incredible? ¿No es esto algo increíble? So when we look at all these New Age philosophies regarding Christ and other religions, Así que cuando consideramos todas estas filosofías de la nueva era sobre Cristo y la religión, then Christ is on a level with Buddha. así que Cristo se encuentra al mismo nivel que Buda, Christ is on a level with Krishna. y Cristo se encuentra al mismo nivel que Krishna. I notice he's always just slightly lower than the counterpart. Bueno, yo he notado que como quiera se encuentra justo un poco más bajito que el otro en la fotografía, Buda o Krishna. No wonder that there is no problem embracing all the other religions. Así que por eso no hay ningún problema en abrazar todas las otras religiones. Now, please don't misunderstand me. Ahora, no me malentiendan. I have nothing against people from other religions. Yo no tengo nada en contra de personas que tienen otras religiones. There are many, many good people in other religions. Hay muchas buenas personas que están en otras religiones. And what you believe is a personal issue. Y lo que uno cree es un asunto personal. But to say that the Christianity in the Bible is the same as that of any other religion is just not biblical. Pero de decir que el cristianismo de la Biblia es lo mismo que todo lo que se encuentra en otras religiones simplemente no es bíblico. But in this new union, it makes no difference whether you are a Buddhist or whether you are a Catholic Pero en or an esta, Anglican. en esta nueva unión no importa en realidad si uno es un budista o un catolista o un católico o un anglicano. Unity is more important than truth. La unidad es más importante de la verdad. In India, you find Christ represented as one of the deities of that era. Así que en India se encuentra a Cristo representado como una de las deidades en esa era. Or in Catholicism, O en they el catolicismo. even accept levitation and all the other things, as with their own saint here. O también en el catolicismo que aceptan aquí a un santo, por ejemplo, que hacía la levitación, Saint Joseph of Cupertino, who Ah. levitated. a San José de Cupertino que levitaba por el aire. So all of these mysticisms overlap. Así que todos estos misticismos encajan los unos con los otros. And so we have ecumenical Buddhism. Así que tenemos el budismo ecuménico. And so saying that a Christian, a saint, or even Jesus Christ can be a Buddhist. Así que diciendo que también Cristo o un santo, o un cristiano o un santo, o también hasta Cristo, Jesús el Cristo, puede ser un budista. But a Buddhist can also be a Christian. Pero también un budista puede ser un cristiano. So the divisions have all disappeared. Así que las divisiones han desaparecido todas.
And in Catholicism, the Pope can now be all things to all men. Y en el catolicismo ahora el Papa puede ser todas las cosas a todos los hombres. No problem receiving the tilak No hay ningún problema en recibir el tilak hindú from Hinduism del hinduismo or to receive a blessing from an aborigine. o de recibir una bendición de un aborígeno, The deity is all the same. porque la deidad es la misma para todos. There's no problem with embracing Buddhism. Así que no hay ningún problema en abrazar el budismo. Here are the voodoo priests at Assisi in 1986, Aquí encontramos a los sacerdotes de vudú en Assisi en 1986, where this new world religion was planned with the Pope as overseer, donde esta nueva religión mundial fue planificada como el Papa, el gobernador de esta nueva religión, but embracing all the religions. pero también autorizando a todas las religiones. There's no problem with embracing shamanism, Así que no hay ningún problema en aceptar lo que es el shamanismo, because the God of all of these religions is one and the same. porque el Dios de todas estas religiones es el mismo. There's no problem with embracing Islam and kissing the Quran as the Word of God, Y no hay ningún problema en abrazar el Islam y en besar el Corán como la palabra de Dios. and even the modern Pope, Benedict, Y hasta el Papa moderno, Benedicto, showed that he has exactly the same sentiment as his predecessor. mostró que tiene exactamente el mismo sentimiento que su predecesor. This is taken from Osservatore Romano, which is the official mouthpiece of the Vatican. Y esta cita está tomada por el Osservatore Romano, que es el quotidiano oficial, el periódico semanal oficial del Vaticano. Muslims, like Jews and Christians, see the figure of Abraham as a model of unconditional submission to the decrees of God. Musulmanes, así como los judíos y los cristianos, ven la figura de Abraham como modelo de sumisión incondicional a los decretos de Dios. So we must follow Abraham's example. Así que tenemos que seguir el ejemplo de Abraham. Isn't this fascinating? ¿No es esto fascinante? You see, the problem is Jesus Christ. Ven, el problema es Jesucristo. Because he, in the Bible, is made out to be God and salvation is only through him. Porque Él en la Biblia se lo llama Dios y la salvación es solo por medio de Él. So let's sidestep Jesus and let's go to Abraham. Así que dejemos a Jesús a un lado y vamos a Abraham. Then he can be the father of the Jews, the father of the Muslims, and the father of the Christians. Así que Él puede ser el padre de los judíos, el padre de los musulmanes y el padre de los cristianos. This is a brilliant strategy. Así que esa es una estrategia brillante. Also taken from Osservatore Romano, De la misma fuente, el Observatorio Romano. Pope John Paul II says Muslims and Christians adore the one God. Así que dice el Papa Juan Pablo II que musulmanes y cristianos adoran al único Dios. Pope John Paul said, we believe in the same God, El Papa Juan Pablo II dijo, nosotros creemos en el mismo Dios, the one God, the living God, el Dios uno, el Dios vivente, the God who created the world and brings his creatures to their el perfection. Dios que ha creado el mundo y lleva a sus criaturas a su perfección. So this God and the God of the Muslims is exactly the same. Así que este Dios y el Dios de los musulmanes es exactamente el mismo. Here's a letter that was written by Pope John Paul II to his beloved Muslim brothers and sisters. Aquí está una carta que fue escrita por el Papa Juan Pablo II, indirizada a sus hermanos y hermanas musulmanas bien amadas. Please don't misunderstand me. Ahora, no me malentiendan, por favor. Am I saying anything against Muslims? ¿Estoy diciendo algo en contra de los musulmanes? No. No. I'm just stating a historic fact that the Pope says that the God of the Muslims is the same as the God of the Christians. Estoy citando simplemente citas históricas que el Papa está diciendo que el Dios de los musulmanes y el Dios del cristiano son uno y el mismo. And there he quotes his predecessor, Pope Gregory VII, Y ahí él cita su predecesor, Papa Gregorio el VII, who said the same thing. We believe in and confess one God. que dijo lo mismo. Nosotros creemos y confesamos un Dios. Admittedly, we serve him in different ways, Obviamente lo servimos de manera diferente, but we worship him as the creator of the world and the ruler of this world. pero nosotros lo adoramos como el creador del mundo y como el gobernador de este mundo. So this is a common theme. Así que ese es un tema común. Here's another quote. Aquí otra cita. This comes from the Catholic News Service. Y este viene del Servicio de Nuevas Católico. Pope made important overtures to non-Christian religions. El Papa hizo aperturas importantes a las religiones no cristianas. And there he says exactly the same thing. Y ahí dice exactamente lo mismo. We believe in the same God, the one God, the living God. Creemos en el mismo Dios, el Dios uno y el Dios vivente.
Now this is fascinating. Ahora eso es fascinante. Unprecedented gathering of the Pope's invitation drew leaders from Jews, Buddhists, Shintoists, Muslims, Zoroastrians, Hindus, Unitarians, traditional African, Native American religions, many others. Dice que esta reunión increíble de personas que nunca había tomado lugar, gracias a la invitación del Papa, tuvo líderes de judíos, budistas, shintoístas, musulmanes, zoroastrianos, hindúes, unitarianos, religiones tradicionales africanas y nativas americanas y muchas otras religiones. Didn't the God of the Bible say we should not worship the gods of the other nations? ¿No es que el Dios de la Biblia dijo que nosotros no tendríamos que adorar a los dioses de otras naciones? And here the Pope says, what's the problem? All Yeah. the same God. Y aquí el Papa dice, ¿cuál es el problema? Es siempre el mismo Dios. Here at Assisi, all the religions were joined together. Aquí en Assisi todas las religiones estaban unidas juntas. We all serve God, it's just different ways. Todos servimos a Dios, pero bueno, diferentes maneras. And he was the first one to visit this mosque. Y él fue el primero en visitar esta mezquita. This is the one in Damascus. Esta se encuentra en Damasco. And here in this mosque, Y aquí en esta mezquita, well, let's listen to some of the sound. bueno, vamos a escuchar algunos de los sonidos. We can see some of the ritual washings which might be similar to what's happening in the Jewish system. Bueno, podemos ver algunos de los lavados rituales, como de los pies, que podrían ser parecidos al sistema judío. We can see the prayer beads which are similar to Catholicism or Hinduism. Podemos ver las perlas de oración que se parecen, parecidas a lo que se utiliza en el rosario en el catolicismo o también en el hinduismo. So there are points of contact. Son algunos puntos similares. When you go into this mosque, Ahora, cuando uno ingresa a la mezquita, here is a shrine inside the mosque ahí hay un templito adentro de la mezquita, where they supposedly have the head of John the Baptist. donde supuestamente tienen la cabeza de Juan el Bautista. It's incredible because in Martin Luther's time they had the head of John the Baptist at the Vatican in Rome. Es increíble porque al tiempo de Martín Lutero tenían la cabeza de Juan Bautista en el Vaticano en Roma. I wonder how many heads John the Baptist had. Me pregunto cuántas cabezas tenía Juan el Bautista. And so we have this veneration of the dead aspect, Así que tenemos este aspecto de la veneración de los muertos, but the Pope has no problem in embracing it as a religion serving the same deity. pero el Papa no tiene ningún problema en abrazar ese tipo de religión sirviendo la misma deidad. So in 2006, when Pope Benedict visited Istanbul, Así que en el 2006, cuando el Papa Benedicto visitó a Istambul, he prayed towards Mecca in the mosque él oró hacia Meca en la mezquita and called Islam a religion of peace, tolerance, and love. y llamó al Islam una religión de paz y tolerancia y amor. So if he prays towards Mecca, then he must assume that the God of Islam is the same God as the God of the Bible. Así que si él ora en dirección de la Meca, él tiene que asumir que el Dios del Islam es el mismo Dios de la Biblia. Then he was taken through the Blue Mosque, Y así que se le hizo pasear por la mezquita azul and he conformed to all of the rituals that were required of him. y se conformó con todos los rituales que se requerían de él. It tells us here in NBC News Aquí en el noticiero de NBC, that Pope John Paul II's problem was dealing with the post-Cold War era, que el problema del Papa Juan Pablo II fue el de tener que lidiar con la era de la Guerra Fría. so that was a political issue. Así que ese era un asunto político, But Ratzinger is going to deal with the religious tolerance issue. pero el Papa Ratzinger, Benedicto, va a tener que lidiar con el asunto de la tolerancia religiosa. Now, some of his remarks caused violence even in Muslim circles. Algunas de sus observaciones causaron violencia también en algunos círculos islámicos. And so we have to be very careful with our speech so that we no longer hurt any other religious system by what we say. Así que con lo que decimos uno tiene que estar muy cuidadoso que ya no hiera a ningún sistema religioso.
And so Benedict said, it is in fact a vital necessity on which a large measure of our future depends. Así que este diálogo, dijo Benedicto, es una necesidad vital sobre la cual en mucha medida nuestro futuro depende. So this new world religion is a religion of equality Así que esta nueva religión mundial es una religión de igualdad and tolerance. y tolerancia. And so he had a gathering where all the moderates came together. Así que él tuvo una reunión donde todos los representantes moderados se juntaron. And the theologians of the day are saying we have to get rid of all fundamentalism. Y los teólogos de ese día decían tenemos que desquitar de todo tipo de fundamentalismo. And he said it's time to put what happened behind all of us and to begin building a bridge between the two faiths. Y sí que dijo ha llegado la hora para poner todo lo que ha ocurrido anteriormente atrás de nosotros y para empezar a construir un puente entre las dos fes. And so that is what they are doing. Y es lo que están haciendo. Here's their dialogue at the Vatican. Aquí es su diálogo en el Vaticano. And the meeting says was unprecedented in its scope. Y dice que la reunión fue una reunión de una dimensión increíble a nivel histórico, nunca había ocurrido. The main mouthpiece of the Vatican praised the meeting. El periódico oficial alabó a la reunión. Now, peace is a wonderful thing, Ahora, la paz es algo maravilloso, but peace at the sacrifice of truth is a dangerous thing. pero la paz sacrificando la verdad es algo peligroso. And so even in the world Muslim society, we now have an ecumenical spirit. Así que también en la sociedad mundial del Islam ahora hay un movimiento ecuménico. So they affirm interfaith interaction, Así que ellos afirman lo que es la interacción entre las fees and they confirm that interfaith is a unifying vehicle. y ellos confirman que este diálogo entre las fees es un vehículo, es un movimiento que une To bring about a new reformation in the world. para traer una nueva reforma en el mundo. Now let's just ponder this for a while. Ahora pensemos sobre esto por un momento. If the God of Islam is the same God as the God of the Bible, Si el Dios del Islam es el mismo Dios de la Biblia, then I would stand somewhat confused. yo estaría un poco confundido, Because the God of Islam doesn't have a son. porque el Dios del Islam no tiene un hijo. Nor did that son come to die for anyone on this planet. Y ese hijo no vino a morir por nadie en el planeta. And nor was that son the representation of the deity. Y ese hijo no era la representación de la deidad. And the religion of Islam Y la religión del Islam therefore denies the atonement niega la expiación and must have a religion of works. y tiene que tener una religión de obras. So we have two different plans of salvation, Así que aquí hay dos diferentes planes de salvación, but the same God. pero el mismo Dios. Let's go to the Quran. Bueno, vayamos al Corán. This is the Holy Quran with the Arabic text from Abdul Halim Al-Yasi. Este es el Sagrado Corán con el texto árabe por Abdul Halim El-Yasi. And it says in its explanatory notes, Y dice en sus notas explanatorias, the end of Christ in the Bible and the Quran. el fin de Cristo en la Biblia y en el Corán. The Quran says Christ was altogether saved from the indignity of the cross. El Corán dice que Cristo fue salvado de la ignominia de la cruz. So Christ was never crucified. Así que Cristo nunca fue crucificado. They say it was made to appear to the Jews as if it was so, but it didn't happen. Ellos dicen que eso apareció ser así para los judíos, pero en realidad nunca ocurrió. And then they quote the Quran and they say they killed him not. Y después citan el Corán y dicen ahí el Corán no lo mataron They nor crucified him. y no lo crucificaron, It was made to appear to them thus. pero se les hizo ver como si fuera así. For a surety they killed him not. Pero de seguro no lo mataron. Verse 158. El versículo Nay, 158. God raised him up unto himself, and God is mighty wise. No, Dios lo resucitó o lo levantó hacia sí mismo y Dios es extremadamente sabio. And there's none of the people of the book but must believe on him Y no before hay- his death. Y no hay nadie del pueblo del libro que cree en él antes de su muerte. So you don't have to believe in him. Así que uno no tiene que creer en él. What else do they say? ¿Qué más dicen ellos? Here they talk about the atonement Aquí hablan de la expiación and the fact that the Bible
teaches that Jesus Christ died and was raised. Y el hecho que la Biblia enseña de que Jesucristo murió y después resucitó. They say this forms the basis for the theological doctrine of blood sacrifice. Y esto forma la base para la creencia y la doctrina teológica del sacrificio de sangre And vicarious atonement for sin, y la expiación vicaria por los pecados. which is, however, losing its force with the modern age. Pero que de hecho está perdiendo su fuerza en nuestra era moderna. Well, that's true. Y eso es verdad. We saw the theologians, the so-called Christian theologians, Hemos visto a los supuestamente teólogos cristianos deny the resurrection, negar que ocurrió la resurrección, deny the ascension. negar que ocurrió la ascensión, So that certainly denies the atonement. y eso seguramente deniega la expiación. So Islam, you are right. Así que el Islam en ese sentido tiene razón. In this Quran it says, God is indignant if Christ is believed to be God himself. Así que dice que acá Dios está escandalizado si a Cristo se lo cree ser Dios mismo. Quoting Vida 19:5, 75 to 78:5. Citando estos pasajes en el Corán, Vide 19.5 y 75 hasta 78.5. To say nothing of Godship. Y para decir nada de lo que es divinidad, And then it says here, Christ is not even the Son of God. Cristo no es ni el Hijo de Dios. That's incredible. Es increíble. Let's quote the Quran, Surah 5, verse 58. Ahora citamos lo que es el Corán en Sura 5, versículo 58. They do blaspheme who say God is Christ, the Son of Mary. Los que dicen que Dios es Cristo, el Hijo de María, blasfeman. But Christ said, O children of Israel, worship God, my Lord and your Lord. Pero Cristo dijo, oh hijos de Israel, adoren a Dios, mi Señor y su Señor. So here he is no higher than Muhammad. Así que aquí Cristo no se encuentra más elevado que Mahomet. Surah 19:35. En Sura 19, versículo 35. It befitteth not the majesty of God that he should take unto himself a son. Así que no es en acuerdo con la majestad de Dios que Él tendría que tomar hacia sí mismo un hijo. Now, purely theologically, can the God of Islam and the God of the Bible be one and the same, yes or no? Ahora, habiendo examinado simplemente la teología, ¿puede ser el Dios del Islam y el Dios de la Biblia uno y el mismo? ¿Sí o no? The answer is no. La respuesta es no. And if I believe that the God of the Bible is the God of love and the Savior of the world, Y si yo creo que el Dios de la Biblia es un Dios de amor y el Salvador del mundo, then I can have nothing to do with such a theological arrangement. así que no puedo tener nada que ver con ese tipo de arreglo teológico. The difference between Islam and Christianity can be summed up in one verse. La diferencia entre el Islam y el cristianismo se puede resumir en una palabra. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, Que Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, that whosoever should believe in him para que todo aquel que crea en Él should not perish but have eternal life. no muera, mas tenga vida eterna. If we give up that one sentence in the Bible, Si renunciamos a esa única frase en la Biblia, and if that is the truth and the word is the truth, y si esa frase es la verdad y la palabra es la verdad, then we give up our very salvation. así que renunciamos a nuestra propia salvación. That's something to think about. Es algo en el cual tendríamos que pensar. This Protestant writer writes, Esta escritora protestante dice lo siguiente: the Savior said, he that believeth on the Son has everlasting life, El Salvador había dicho, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, and he that believeth not the Son shall not see life, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, but the wrath of God abideth in him. sino que la ira de Dios está sobre él. He says again, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Y Jesús sigue diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. That's biblical. Eso es bíblico. Then the author continues, Mohammedanism has its converts in many lands, Y después la autora sigue, el islamismo tiene sus convertidos en muchas tierras, and its advocates deny the divinity of Christ. y sus abogados niegan la divinidad de Cristo. We've seen this in their own writings. Lo hemos visto en sus propios escritos. Shall this faith be propagated and the advocates of truth fail to manifest intense zeal to overthrow the error? ¿Deberá esta fe ser propagada y los abogados de la verdad fallar al manifestar el celo intenso para derrocar el error? And teach men of the pre-existence of the only Savior of the world? ¿Y enseñar a los hombres de la preexistencia del único Salvador del mundo? If I am a Christian, Si yo soy un cristiano,
and I deny the veracity of the word regarding this issue, y yo niego la verdad de la palabra sobre este asunto, then I've taken the name of God in vain. yo he tomado el nombre de Dios en vano. The author continues and says that we need men who will search the scriptures and teach the divinity of Jesus Christ. Y después la autora sigue y dice que necesitamos a hombres que escudriñarán sus escrituras y enseñarán sobre la divinidad de Jesucristo. Because only then can we teach with power that the God of heaven is a God of love. Porque solamente si entendemos esto que podemos enseñar con poder que el Dios del cielo es un Dios de amor. No wonder the Pope has a headache getting all these religions together. Y es por eso que el Papa tiene aquí un dolor de cabeza en tratar de unir todas esas religiones. But he holds religions in his hand. Pero él tiene las religiones en su mano. This is a fascinating picture from the Spiegel. Esta es una foto interesante del periódico Spiegel. And the one holding it is none other than the papacy. He's wearing his vestments. Y la mano que está teniendo esto es nada más que el papado, porque es su ropa. And yes, there will be a new world religion. Y sí, va a haber una nueva religión mundial. And Christ will be crucified afresh. Y a Cristo se lo va a crucificar de nuevo. Now, if we remove Jesus, Ahora, si removemos a Jesús, well, then we have to replace him with an outer form of religiosity. se lo tiene que reemplazar por una forma exterior de religiosidad. You know, and perhaps we can put the word aside and get our hands free. Bueno, a lo mejor podemos dejar la palabra y así librarnos nuestras manos. You know, then we can shake our hands and we can dance and we can be happy. Así que después uno puede mover sus manos y bailar y ser contento. And perhaps we can have a manifestation or two from heaven to confirm us. Y a lo mejor podemos tener una o más manifestaciones del cielo para confirmar este hecho. But it would be a lot safer to believe the word. Pero sería mucho más seguro creer en la palabra. So we get dancing in the Lord. Así que uno ve a danzar en el Señor. Daniel 3 verse 25. Ahora, Daniel 3:25. Now I'm quoting here from the received text. Ahora, vamos a citar acá de la Reina Valera antigua, acá de 1850. Of which the King James Version is just one. Y Translation. el autor va a citar acá del texto recibido, del cual se utilizó para hacer las traducciones de la Reforma, y la versión inglesa King James es una de las versiones que se sacó de este texto. It says there, and lo, I see 4 men loose walking in the midst of the fire. Y dice acá que veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, And they have no hurt. y parece que no hay ningún daño que haya en ellos. And the form of the fourth is like the Son of God. Y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. That is Christ-centered. Ahora, este texto, así dicho, está centrado sobre Cristo. Modern translations change that to Son of the Gods. Las traducciones modernas han cambiado esta frase diciendo al Hijo de los dioses. That's making him equal with anything else. Y esto es hacerlo igual a todos los otros. Isaiah chapter 7 verse 14 says Isaías 7:14 dirá that the Lord himself shall give you a sign. que el Señor mismo les dará una señal. The virgin shall conceive, La Virgen concebirá and you shall call his name Emmanuel. y le pondrá por nombre Emmanuel. This means God with us. Y eso significa Dios con nosotros. Isaiah 9 verse 6. Isaías 9:6. Unto us a child is born, Porque un niño nos ha nacido, unto us a son is given. hijo nos ha sido dado. Now what are the attributes of this son? ¿Y qué son los atributos de este hijo? The government shall be on his shoulders. Dice acá que el gobierno será sobre su espalda, His name shall be called Wonderful Counselor, el principado sobre su hombro, y se lo llamará admirable consejero, the Mighty God, Dios fuerte, the Everlasting Father, Padre eterno, the Prince of Peace. príncipe de paz. Here he is. He's the Everlasting Father. Aquí está, Él es el Padre eterno. There disappears all this confusion of the Father punishing the Son. Aquí desaparece toda esta confusión del Padre que da una punición al Hijo. He and the Father are one. Él y el Padre son uno. Of the increase of his government and peace there shall be no end upon the throne of David. De la expansión de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David. Isaiah makes this Son of God divine. Así que Isaías hace de este Hijo de Dios divino. This author writes, one surpassing all that imagination can present came from heaven to this world. Dice esta autora que alguien que sobrepasa todo tipo de imaginación que nosotros podamos tener, vino desde el cielo a este mundo. This is the one that Isaiah spoke about. Y este es el del cual habla Isaías.
Paul beheld Christ in his power, Pablo vio a Cristo en su poder and he says, without controversy, great is the mystery of godliness. y dice en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. God was manifest in the flesh. Dios fue manifestado en carne. What do the new translations do with that? Ahora, ¿qué hacen nuevas traducciones, especialmente en inglés, con esto? They say he was manifest in the flesh. Dicen, Él fue manifestado en la carne. Excuse me, Ahora, disculpen, I'm also manifest in the flesh. yo también estoy manifestado en la carne. Nothing special about that. Y no hay nada de especial en eso, But there is something special if God was manifest in the flesh. pero hay algo de especial si es Dios que fue manifestado en la carne. Colossians says, by him were all things created. En Colosenses 1:16 dice que por Él o en Él fueron creadas todas las cosas. So Christ was using the great name of God that was given to Moses. Y Jesucristo usó para Él mismo también el gran nombre de Dios que fue dado a Moisés. He is one with the everlasting Father, the everlasting Father. Y Él dice que es uno con el Padre Eterno, el Padre Eterno. He says, I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Y dice que yo soy el Señor, tu santo, y el Creador de Israel, tu Rey. Nobody comes to the Father except by him. Nadie viene al Padre sino por Él. Why? ¿Por qué? Because he's our Creator. Porque es nuestro Creador. He's the God of creation. Él es el Dios de la creación. He's the God who gives life. Es el Dios que da la vida. And therefore he's the only one who can give it back if we've lost it. Y es por eso que es el único que la puede regresar si la hemos perdido. The deity of Christ is pivotal to salvation. La divinidad de Jesucristo es de importancia crucial para la salvación. In 8 passages, Jesus is described by the Greek word theos. En 8 pasajes, textos en el Nuevo Testamento, Jesús viene descrito con la palabra griega theos, And there they are, all on the screen. y ahí los ven, ahí en la pantalla. It says he's God. Dicen, es Dios. The Quran denies it. El Corán lo deniega. The modern theologians deny it. Los teólogos modernos lo deniegan. In the Gospel of John, the apostle records 7 miracles and 7 I am statements. En el Evangelio de Juan, el apóstol se nos dan 7 milagros y 7 frases donde Jesús dijo, yo soy. The very prominent one that we know is John 8:58. En la que a lo mejor todos sabemos, Juan 8:58. Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. De cierto os digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. This is being brushed aside by the modern world. Ahora, todo eso se está metiendo a un lado por el mundo de hoy en día. All the miracles of Jesus, omnipotence, he's all powerful. Todos los milagros de Jesús hacen ver su omnipotencia, que Él tiene todo el poder, His omnipresence, that he's everywhere. que Él es omnipresente, que está por todos lados, His omniscience, that he's all-knowing. que Él es omnisciente, que conoce todo, His immutability, that he's unchangeable. y que Él es inmutable, que nunca cambia. Let us have a look at just one of the stories and one of the miracles of Jesus. Ahora, consideremos una de las historias y uno de los milagros de Jesús. Here Jesus heals the blind man at the pool of Siloam. Aquí Jesús sana al hombre ciego en la pila de Siloam. In actual fact, this drawing, this painting is incorrect Y de hecho, esta pintura es incorrecta, because Jesus never met him at the pool. He sent him to the pool. porque Jesús nunca lo encontró ahí en la pileta, Él lo envió a la pileta de Siloam. So this is more correct. Así que este sería un poco más correcto. And here is the pool of Siloam. Y ahí vemos la pileta de Siloam. Now there's a fascinating story here. Ahora, aquí hay una historia fascinante. We're not going to read it all, we're just going to tell the story, but the story itself is in John chapter 9, and we'll leave it on the screen. Así que no la vamos a leer toda, la historia se encuentra en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, pero sí la vamos a resumir. So the story goes as follows. Así que la historia va de esta manera. Jesus is walking along and he meets this blind man. Así que Jesús está caminando y se encuentra con este hombre ciego. And he was blind from birth. Así que era ciego desde nacimiento.
And so the disciples ask him, Lord, who sinned? Is it he who sinned or his parents that sinned? Así que los discípulos se preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿Fue él que pecó o fueron sus padres que pecaron? And so Jesus says, neither of those two reasons is why this man is in this condition. Y Jesús dice, no es por ninguna de estas dos razones que este hombre se encuentra en esa condición. But Jesus was going to demonstrate something powerful through this man. Pero Jesús iba a demostrar algo potente por medio de este hombre. So he spits and he makes some clay, Así que escupe y hace algo de lodo, de barro, and he puts this on the eyes of the blind man, y pone esta mezcla en los ojos de este hombre ciego. and he sends him to wash in the pool of Siloam. Y lo envía para que se lave en el estanque, en la pileta de Siloam. Now this word, Siloam, Siloam, Siloé. means to be sent. Y esta palabra significa a alguien que es enviado. Apostello, to become a disciple. Es decir, alguien que es enviado, alguien que se convierte después en un discípulo. And then he was suddenly a different man, he could see. Y después, de repente, él era un hombre diferente, él podía ver. And the neighbors came, Y los vecinos llegaron and they said, is this not the blind man? y dijeron, este no es el hombre ciego. And eventually he said, yes, I am he. Y después él eventualmente dijo, sí, sí, soy yo, soy yo. And they said, how did this happen? Y le preguntaron, ¿y cómo ocurrió esto? He said, a man called Jesus did it. Y dijo, un hombre llamado Jesús lo hizo. And so they brought him to the Pharisees, Así- verse 13 onwards. Así que en el versículo 13 en adelante lo llevaron enfrente de los fariseos. But it had been the Sabbath day when Jesus healed. Pero había sido el día de sábado cuando Jesús lo curó. And so the Jews confronted this man. Así que los judíos se enfrentaron con este hombre And they said, this man is a sinner. How can he do anything from God? y dijeron, este hombre es un pecador, ¿cómo puede hacer algo que viene de Dios? What do you say? ¿Y qué dices tú? And this blind man who could see now said, I believe he's a prophet. Y este hombre que ahora podía ver dijo, yo creo que es un profeta. And they exploded. Y ahí tuvieron una explosión. And they said, call his parents. Y llamaron a sus padres. And the parents came and they said to the parents, what happened to him? Was he born blind? Y sus padres vinieron y se les preguntó a los padres, ¿qué le pasó a él? ¿Es que verdaderamente nació ciego? And the parents were scared. Y los padres estaban con miedo. And so they said, ask him, he's of age. Y le dijeron, "Bueno, pregúntele a él, es bastante grande para responder. And so they asked this poor man again. Así que preguntaron otra vez a este pobre hombre. And what is the story that comes out of this? ¿Y cuál es la historia que sale de esto? We read, then again they called the man that was blind and said unto him, give God the praise. We know that this man, this Jesus, is a sinner. Y en el versículo 24 llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, hablando de Jesús. And then he says these powerful words. Y después este hombre dijo estas palabras potentes. Whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, that whereas I was blind, now I see. que habiendo sido ciego, ahora veo. They wouldn't believe. No le creían. So they ask him again. Así que le preguntaron otra vez. And he says to them, do you want to be his disciples too? Y él les dijo, ¿ustedes quieren ser sus discípulos también? They exploded. Así que ahí tuvieron una explosión. We know that God spoke unto Moses, but as for this fellow, we know not where he came from. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde ha salido. And this witness stands his ground. Pero este testigo, como quiera, ahí permanece en su posición. He says, this is a marvelous thing, Y le dice, versículo 30, pues you know esto es maravilloso, that you know not from whence he is. que vosotros no sepáis de dónde ha salido. And yet he opened my eyes. Y a mí me abrió los ojos. Since the world began, something like this has never been seen. Y desde que ha empezado el mundo, algo así nunca se ha visto, nunca ha ocurrido. That a man that was born blind should be seeing. Que un hombre que había nacido ciego ahora vea. Now, what's the significance of this story? Ahora, ¿cuál es la importancia de esta historia? They throw him out of the synagogue. Así que ellos lo sacan de la sinagoga, de la iglesia, And Jesus finds him. y Jesús lo encuentra a este hombre. Jesus always finds us Jesús siempre nos encuentra a nosotros. when we stand for right and principle. Cuando nosotros estamos parados por el principio y la verdad. And he asks him the question, Y le preguntó la pregunta, dost thou believe in the Son of God? ¿crees tú en el Hijo de Dios? And the man says, who is he, Lord, that I may believe in him? Y el hombre, versículo 36, dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él?
And Jesus says to him, Y Jesús le dijo, Thou hast both seen him, dice, pues tú lo has visto and it is he that talketh with thee. y es el que habla contigo. Ese es. And then what does the Bible say? ¿Y después qué dice la Biblia? He said, Lord, I believe, and he worshipped him. Dice, versículo 38, y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. So what happens when we are blind spiritually and then we see? Así que, ¿qué ocurre cuando a nivel espiritual somos ciegos y después empezamos a ver? We are sent to witness as to the divinity of Christ, Estamos enviados para testimoniar acerca de la divinidad de Jesucristo and then we can worship him. y después lo podemos adorar. And only God may receive worship. Y solo Dios puede ser adorado. There are many, many texts that confirm the divine nature of Jesus Christ. Hay muchos textos que confirman la naturaleza divina de Jesucristo. And there they all are on the screen. Así que ustedes los pueden ver aquí en la pantalla. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, says Colossians. Colosenses 2:9, porque en Él, es decir, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. The religions of the world deny this. Las religiones del mundo deniegan esta verdad. John 1, verse 1. Juan 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Irrespective of whether the New World Translation changes that to a God, Y, lowercase g. respectivo, si algunas traducciones en el habla inglesa cambian esta frase como el Verbo era un Dios. In Hebrews it says he is the brightness of the Father's glory. Y nos dice en Hebreos 1:3 que Él, Cristo, es el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre. And unto the Son he says, Thy throne, O God. Y al Hijo dice, tu trono, Dios. There is no way that you can get round studying the Bible without discovering the divinity of Christ. Así que si uno empieza a estudiar la Biblia, la empieza a estudiar seriamente, no hay manera, no hay escape de llegar a esa conclusión, que Jesucristo es Dios. He is the image of the invisible God. Dice acá Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios invisible. Some take this firstborn of every creature that he was created. Y algunos toman la siguiente frase, el primogénito de toda creación, que significa que Él fue creado. But what it means is that he brought forth everything that was created. Pero lo que significa ese texto en el idioma original es que Él trajo al mundo, Él generó todo lo que fue creado. In fact, Philippians says, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God. Y de hecho Filipenses 2:6 dice claramente que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. The divinity of Christ is central to Christian understanding. La divinidad de Cristo está central en lo que es el entendimiento cristiano. Let's ask a question. Ahora, una pregunta. Did the Jews understand that Jesus was saying that he was God? ¿Es que los judíos entendieron que Jesús estaba diciendo y alegando que Él era Dios? Well, in John 10, verse 30 onwards, Ahora, en Juan, capítulo 10, versículos 30 en adelante, Jesus says, I and my Father are one. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. And then the Jews pick up stones to stone him for Y después blasphemy. los judíos tomaron a piedras para apedrearlo por blasfemia. Why? ¿Por qué? Because they say, thou being a man makest thyself God. En versículo 33, ¿por qué? Porque tú siendo hombre te haces Dios. They understood he was God. Ellos entendían bien lo que Él estaba diciendo, Él es Dios. What about the story of the doubting Thomas ¿Y qué pasa con la historia donde Tomás duda? or the disciples in general? O todos los discípulos en general. Here in John 14, Philip says to him, show us the Father. En Juan capítulo 14, Felipe le dice a uno de los discípulos, Señor, muéstranos al Padre. And Jesus says, if you've seen me, you've seen the Father. Y Jesús le dice claramente, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. And what about Thomas? ¿Y qué pasa con Tomás? Jesus appears to the disciples. Jesús aparece a los discípulos Thomas is not there. y Tomás no se encuentra. And they go and tell Thomas. Y ellos van y le relatan a Tomás lo que ha And he ocurrido. says, I don't believe it. Y Tomás dice, yo no lo creo. It's just like Desmond Tutu, he doesn't believe it. Así es como Desmond Tutu, que vimos antes a la no lo cree. So Jesus says, put your hands here. Y Jesús le dice, pues pon tus manos acá, Let's see how it happens. en mis heridas, y leamos cómo ocurrió. The same day at evening, we read in John 20, Así que en el versículo 20, Juan 20:20, bueno,
Y después llegó la noche en aquel mismo día, versículo 19. Being the first day of the week when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, he appeared amongst them. llegó Jesús. And there the Bible says Thomas was not among them. Y la Biblia nos dice claramente que Tomás no se encontraba entre ellos. And then he appears a second time. Pero él después aparece la segunda vez. We read this in John 20. Leemos esto en el capítulo 20 de Juan. This is 8 days later. Y después nos dice acá, en el versículo 26, 8 días después apareció, And Jesus appears. y Jesús aparece, And he calls Thomas and says, y llama a Tomás y le dice, Behold my hands, reach hither thine hand, and thrust it into my side. y le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. What was Thomas's reaction? ¿Y cuál fue la reacción de Tomás? He falls before him, Él se prostra delante de él, and he said, My Lord and my God. versículo 28, y él dijo, Señor mío y Dios The mío. Bible teaches the divinity of Christ. La Biblia enseña la divinidad de Jesucristo. You know, there's a story, and I'm not going to read it to you, I'm just going to tell it to you. Ahora, hay una historia y no se las voy a leer, se las voy a relatar. The disciples were afraid and ran away after the crucifixion. Ahora, los discípulos tuvieron miedo y corrieron y dejaron a Jesús solo durante la crucifixión y después. Nicodemus and Joseph of Arimathea, Nicodemo y José de Arimatea they looked at the rent earth, vieron la tierra quebrantada, they looked at the darkness, vieron a la oscuridad they looked at the earthquake, y vieron el terremoto they remembered what Jesus has said, y se acordaron de lo que Jesús había dicho they looked at his character on the cross, y vieron la demuestra de su carácter en la cruz at his kindness, his non-condemning attitude, y su amabilidad y su actitud no condenadora. and they became firmly established in the faith of the divinity of Christ. Y su fe se estableció profundamente y eternamente en la divinidad del Hijo de Dios. The very event that destroyed the hopes of the disciple convinced Joseph and Nicodemus that Jesus was God. El mismo acontecimiento que destruyó las esperanzas de los discípulos convenció a José y a Nicodemo de la divinidad de Jesús. You know, today we are fulfilling Ezekiel chapter 33. Saben, hoy en día estamos cumpliendo lo que dice en Ezequiel, capítulo 33. And they come unto thee as the people cometh, Y vienen a ti como viene el pueblo, and they sit before thee as my people, y están delante de ti como pueblo mío. and they hear my words, but they will not do them. Oyen tus palabras, pero no las ponen en obra. But with their mouth they show much love, Pero hacen hallazgos con sus bocas, but their heart goeth after their covetousness. pero y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. We're living in a sad era Estamos viviendo en un tiempo muy triste, when Bible truth is being rejected. cuando la verdad bíblica está siendo rechazada. Please remember that the Bible says Ahora, acuérdense que la Biblia dice that we cannot impart our faith in what we believe to someone else. que no podemos nosotros dar la fe a otra persona. This is a personal experience. Primeramente, eso tiene que ser una experiencia personal. Though Noah, Daniel, and Job were in the land, they would save only themselves. Y nos dice acá en Ezequiel 14:20 que si estuvieran en medio de ella, de la tierra, Noé, Daniel y Job, solamente a ellos mismos se salvarían. So we have to decide for ourselves what we believe. Así que esa fe tiene que ser algo personal. Cada uno de nosotros tiene que escoger de manera personal. Revelations 11:17. Ahora, Apocalipsis 11:17. Receive text. Ahora, aquí con el texto que se utilizó por la Reforma, No matter in which language or which Bible, ahora no importa en cualquier idioma y en qué Biblia, the receive text says the following. el texto que se utilizó en la Reforma dice lo siguiente: We give thee thanks, Lord God Almighty, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, which art and art to come. el que eres, el que eras y el que ha de venir. So who is the Lord God Almighty in this text? Ahora, ¿quién es aquí el Dios Todopoderoso en ese texto? It's Jesus Christ, Es Jesucristo, who was, el que era and is, y es and is to come. y ha de venir.
Now let's go to a modern translation, Ahora, una traducción moderna, esto solo en inglés por which ahora, is not based on the received text, que no está basada sobre ese texto que se utilizó en la Reforma. saying, "We give thee thanks, O Lord God, Te damos gracias, Señor Dios, the Almighty, el Todopoderoso, who art and who wast." el que era, el que es y el que era. So what's gone? Ahora, ¿qué se ha ido? The art to come. El que ha de venir se ha ido. So now it's not necessarily Jesus anymore. Ahora sí que aquí en este texto a lo mejor ya no se está hablando de Jesús. Isn't this incredible? ¿No es esto increíble? Is there an agenda here? Es que hay aquí una agenda. The same with the NIV. It says exactly the same. It Y- leaves out the is to come. Y con otra traducción en inglés también hace lo mismo. Let's go to Revelation 16:5. Ahora estudiamos Apocalipsis 16:5 And I heard the angels of the water say, y escuché el ángel de las aguas que decía, "Thou art righteous, O Lord, which art and wast and shalt be." tú eres justo, el que eres y el que eras y el que ha de venir. The modern translations again leave out the shalt be. Y las traducciones modernas dejan de un lado esa última frase, el ha de venir. So, consistently, Jesus as the Almighty is not eradicated, but made of less effect. Así que de manera consistente, Dios, Jesús, el Dios Todopoderoso, se lo está rebajando. We need to buy gold refined in the fire. Tenemos que comprar, se nos dice aquí en la Biblia, Apocalipsis 3:18, que comprar el oro que viene refinado en el fuego. As many as the Lord loves, He chastens and Así- disciplines. Así que todos los que, yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice acá, Apocalipsis 3:19, Peter says, so that our faith may be refined, y nos dice 1 de Pedro 1, 7 y 8, para que nuestra fe sea refinada, may be tried in the fire of affliction. que pueda ser probada con el fuego de la aflicción, And even though we haven't seen Him, we love Him. y a pesar de no haberlo visto, lo amamos. And this is very important. Who do we love? Y eso es muy importante, ¿quién es que amamos? Who do we have a relationship with? Who's our Savior? ¿Con quién es que tenemos una relación? ¿Quién es nuestro Salvador? We do not always consider that the sanctification we so earnestly desire Así que no siempre consideramos que la santificación que de tal manera deseamos is brought about in the providence of God ha sido llevada a causa de la providencia de Dios in a manner we least expect. y de una manera de que la menos esperamos. Yes, sometimes we fall on hard times, Y sí, de vez en cuando pasamos por momentos difíciles, but if we want to be conformed into the image of our Savior, pero si queremos ser conformados a la imagen de nuestro Salvador, we will be going through a serious fire of refining. vamos a pasar por un fuego serio de purificación. That's why the psalmist says, Lord, prove me to see. Y es por eso que el salmista dice, Salmos 26:2, escudriñame Jehová y pruébame. We need to have a relationship with this Jesus Christ of the Bible. Necesitamos tener una relación con este Jesucristo de la Biblia. And the Bible says in Genesis 15 verse 1 Y la Biblia dice en Génesis 15:1 that the Lord said to Abraham, "Fear not, Abraham, que Dios le dijo a Abraham que no tuviera miedo, I am with thee, and I am thy exceeding great reward." y yo soy tu escudo, yo soy contigo, y tu recompensa será muy grande, y yo soy esa recompensa. In Deuteronomy he says he will not fail you, he will not leave you. En Deuteronomio 31:6 dice que Dios no te dejará ni te desamparará. In Luke he says you are precious to him, you are more than many sparrows worth to him. Y en Lucas 12:7 dice que cada uno de nosotros es precioso a Él y vale mucho más que muchos pajarillos. In Isaiah he says, "I have redeemed you, you are his." Y en Isaías 43:1 dice que yo te he redimido, tú eres mío. Titus says, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Y Titos 2:13 dice claramente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Now the grammar there Ahora, la gramática aquí, is a genitive chi construction. así que es una construcción de genitivo y genitivo, Chi construction. una construcción kai. As soon as you have that construction, Así que de la manera que cuando uno tiene esa construcción, then the great God and the Savior Jesus Christ are one and the same.
Las palabras de Dios y Salvador Jesucristo automáticamente pertenecen a la misma persona. So who's the fourth man in the furnace? Así, ¿quién es el cuarto hombre en el horno ardiente? It is Jesus Christ, the Son of God, Es- God made man. Es Jesucristo, el Hijo de Dios y el Dios hecho hombre. And this is our decision. Y esta es nuestra decisión. We can either accept the Bible Podemos o aceptar la Biblia or we could accept the New World religion. o podemos aceptar la nueva religión mundial. If we go along with the New World religion, Si aceptamos lo que es la nueva religión mundial, then we are sacrificing truth. estamos sacrificando la verdad. But that choice is an individual choice. Pero esa elección es una elección individual. And yes, we might be thrown into the fire of affliction to stand for what is truth. Y si es verdad, a lo mejor se nos va a poner en el fuego de la aflicción para estar ahí y mantener la verdad. But as for me and my house, Pero en cuanto a mi casa y a mí, I wish to serve the Lord. yo quiero servir al Señor. Amen. Amén.